Buenas tardes y muchas gracias a todos por haber acudido a esta presentación del libro Patrimonio perdido de los Pedroches de Antonio Merino Madrid. Ha sido publicado por la editorial 17 Pueblos con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba e Industrias Pecuarias de los Pedroches. Tiene la palabra, en primer lugar, don Gabriel Duque Moreno, delegado de Cultura de la excelentísima Diputación de Córdoba. Muchas gracias, Isabel. Bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación. Y, bueno, en primer lugar, saludar a quienes me acompañan en la mesa, al vicepresidente de Industrias Pecuarias, Antonio, por supuesto a Isabel, y al autor del libro, Antonio Merino. Agradecer también a 17 Pueblos y a Industrias Pecuarias la colaboración para la edición que junto con la Diputación Provincial pues se ha llevado a cabo para editar este libro. Me gustaría también saludar pues a mi compañero Rafa, diputado del PSOE de la Diputación Provincial, y al alcalde del Viso, Juan Díaz, que está por aquí también, así como a todos ustedes, por supuesto, que han venido a interesarse por el libro de Patrimonio perdido de los Pedroches. Tiene que ser algo muy grande lo que describe Antonio Merino en este libro, porque los Pedroches ha tenido un patrimonio enorme, aunque por desgracia se conserva ya muy poco, pero él quiere recuperar toda esa memoria de ese patrimonio tan espectacular que tenía nuestra comarca y por supuesto pues creo que lo ha llevado a cabo de una forma muy ordenada, con arquitectura civil, religiosa, militar, popular, y desgranando cada uno de los lugares en todos nuestros pueblos de la comarca para que el lector se le haga lo más ameno posible y disfrute por un lado, y por el otro pues se entristezca porque se haya perdido tanto valor histórico en los Pedroches. Así que tenemos que luchar todos por intentar recuperar lo que podamos y por no dejar perder mucho más de lo que tenemos. Así que, sin más, muchas gracias por la invitación y nada. Y espero que disfrutéis del libro. Muy bien. Muchas gracias, Gabriel. La empresa Industrias Pecuarias de los Pedroches se fundó en 1924 y desde entonces ha centrado su actividad comercial plenamente en nuestra comarca. Además de su colaboración en este libro, agradecemos que nos haya cedido su salón de actos para esta presentación. Interviene en su nombre a continuación don Antonio Arroyo Calero, vicepresidente del Grupo Industrias Pecuarias. Buenas tardes. Yo simplemente, en nombre de la Sociedad Industrias Pecuarias de los Pedroches, darle la bienvenida a nuestra casa, que esta noche también es la de todos ustedes. Decirles que hemos aportado una pequeña colaboración en este trabajo que Antonio Merino ahora nos va a presentar, y la hemos enmarcado dentro de una política que tenemos en la sociedad de apoyar determinados fines sociales, la gran parte, aunque aquí en este tema solemos cumplir lo que dice el Evangelio, que lo que haga tu mano izquierda no se entere la derecha. También apoyamos determinadas actividades deportivas y culturales, como es el caso de que nos ocupa hoy aquí. No tenemos una estrecha relación con Antonio Merino y con Soliense, pero sí tenemos una antigua relación con Soliense y con Antonio Merino. Y voy a terminar contando una pequeña y brevísima historia que ocurrió allá por el año 2010. En el año 2010, Antonio Merino tuvo la buena ocurrencia de colgar en su blog un documental que se rodó en 1926 y que se rodó la Sociedad Industrias Pecuarias de los Pedroches. Esto era en marzo del 2010, como digo, y en junio hubo de retirar este documental, pues que la sociedad, dado que la Sociedad General de Autores exigía un pago por los derechos de autor. Nunca fue intención de la sociedad cobrar a nadie por los derechos de autor de este documental, que además ha sido recuperado últimamente por la Filmoteca Andaluza y ha sido presentado en Dos Torres hace un mes por los propios miembros de la sociedad. Y entonces desde la sociedad hicimos una serie de gestiones ante la Sociedad General de Autores, unas gestiones que fueron largas,
pero que al final culminaron en que la Sociedad General de Autores, el día 27 de octubre del 2010, reconoció su error, reconoció que se habían registrado los derechos indebidamente a otras personas y nos liberó del tema ese. Eso era el día 27 de octubre. El día 28 nosotros comunicamos a Antonio Merino esta decisión y desde entonces este documental sigue colgado para nuestra satisfacción en el blog de Soliense. Y nada más decirles, simplemente que nuevamente bienvenidos, muchas gracias, y venimos ahora pues a hablar del libro. Por tanto... Muchas gracias, Antonio. Bueno, ahora me toca a mí hablar en nombre de 17 pueblos. Soy Isabel Fernández, soy la responsable de la editorial. La editorial 17 Pueblos nace con el afán de diversificar lo que partió de una librería online relacionada con los Pedroches, en la que solo se venden libros de autores o temática de esta comarca. De ahí se pasó a una tienda física y a realizar diversas actividades, todas relacionadas con el mundo del libro, como por ejemplo colaborar en la entrega del Premio Solienses con la venta de los libros, organizar y colaborar en presentaciones de libros de diferentes municipios y participar en ferias. La editorial como tal inició su andadura en el año 2017 con la publicación de una reedición del libro Cuentos de los Pedroches de Juan Bosco Castilla, un libro que nos pedían mucho en la librería y que entonces estaba agotado. Así que decidimos devolverle a la vida en esta nueva edición. A este le siguieron La piedra dibujada, cuadernos de arquitectura histórica de los Pedroches, de Bruno Pozo, en 2018, que editamos junto con la asociación Pasa Torrecampo. Terror en los Pedroches, cuentos para leer al amor de la lumbre en las noches de tormenta, de Félix Ángel Moreno, en 2019. Hasta la última gota de sangre, El norte de Córdoba, frente de guerra, Los Pedroches y el Guadiato, de Manuel Vacas, en 2020, y del que hemos publicado 3 ediciones. Se podría decir que vamos a libro por año, más o menos. Y ahora, en 2023, hemos publicado Patrimonio perdido de los Pedroches, con la colaboración de la Diputación de Córdoba e Industrias Pecuarias. Al crear la editorial, nos planteamos seguir 2 criterios: publicar libros, ya sean literarios, ensayos o libros divulgativos, que traten sobre los Pedroches o de autores de los Pedroches. Y además publicar lo que nos gusta y que pensamos que les gustaría tener a todos en su biblioteca particular. Somos una editorial pequeña que hace tiradas pequeñas, pero de grandes libros, o por lo menos así lo pensamos nosotros. Cuando Antonio nos planteó este proyecto, no solo vimos que cumplía estos criterios en todos sus aspectos, sino que además nos pareció que este libro deberíamos de tenerlo todos en nuestras casas. En cuanto a la edición, como en todos nuestros libros, nos gusta que sea muy cuidada. Estamos muy contentos con el resultado de esta edición del libro. Esperemos que a ustedes también les guste. Finalmente voy a ceder la palabra a Antonio Merino Madrid, autor del libro que presentamos esta noche. Seguramente todos los que estáis aquí le conocéis y sabéis que es el editor de Blog Solienses y cronista oficial de Añora. No estará mal recordar también que es autor de otros libros sobre historia y cultura de la comarca, como ensayo Fiestas populares de los Pedroches, Historia de Añora o Añora y sus fiestas, así como otros más relacionados con su carrera docente, como Castilla-La Mancha en las fuentes literarias griegas y latinas, o el Instituto Fray Andrés, 75 años de enseñanza secundaria en Puerto Llano. Pues cuando quieras, nos presentas tu libro. Bueno, pues buenas tardes a todos. Realmente es un privilegio y una responsabilidad estar aquí esta tarde, esta noche, ¿no? Un privilegio por compartir mesa con personas que, independientemente de la institución o la empresa a la que representen, pertenecen al mundo de la cultura de los Pedroches, ¿no?
empezando por Gabriel Duque, delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, pero que ha sido también, siquiera brevemente, alcalde de Villanueva de Córdoba y concejal de Cultura también durante algunos años. Isabel, que tiene una librería que vende libros sobre los Pedroches y una editorial que los publica. ¿Qué mayor compromiso con la cultura puede haber? Y Antonio Arroyo, que aunque aquí está representando a la empresa Industrias Pecuarias de los Pedroches, también pertenece en sus ratos libres, vamos a decir, al mundo de la cultura, tanto en su faceta teatral, creo que pertenece a un grupo de teatro. Esa es mi mujer más, ¿eh? Sí. Como hace poco lo hemos visto cantando jotas en el Festival de Alcaracejos, que organizó Antonia, que está por aquí también acompañándonos, ¿eh? Así que es un privilegio y una satisfacción estar aquí con todos vosotros, porque hace que nos sintamos más cómodos, ¿eh? Hablando de la cultura entre gente de la cultura. Y qué decir del público, ¿eh? Saludar, porque parece preceptivo en este tipo de actos, a las autoridades que nos acompañan, a Juan Díaz, alcalde de El Viso, a Rafa, diputado también de la Diputación de Córdoba, y a todos los demás que estáis aquí, pues por una razón o por otra, casi todos nos conocemos. Muchos de vosotros habéis colaborado también en actividades de Solienses en un momento u otro, o hemos estado juntos en actividades relacionadas con la cultura en los Pedroches, relacionadas con los libros o con cualquier otro tema, ¿eh? Así que para tener menos nervios en este momento, que realmente es un momento de cierta tensión, me gusta pensar que estamos aquí en una reunión entre amigos, y así creo que será más fácil explicar todo lo que quiero contar. Voy a empezar leyendo unos versos, de un poeta uruguayo que es Liber Falco, ¿no? Que he descubierto recientemente. Todo está muerto, y muerto lo que he vivido. Yo mismo temo a veces que nada haya existido, que mi memoria mienta, que cada vez y siempre, puesto que yo he cambiado, cambie lo que he perdido. Porque quería esta noche, hablar aquí de memoria, particularmente de la memoria humana y su fragilidad. Este libro que presentamos, Patrimonio perdido de los Pedroches, es en realidad una recopilación de entradas aparecidas en el blog Solienses, que creo que todos los que estáis aquí lo conocéis, en una sección que lleva ese mismo título, Patrimonio perdido. Esas entradas han sido corregidas, aumentadas, algunas de ellas elaboradas expresamente también para este libro, pero podemos decir que en realidad se trata de vertir al papel un contenido digital. En principio podría parecer que se trata de un paso atrás, puesto que todos coincidimos en que lo digital, lo virtual, es un paso más adelante que lo analógico. Y sin embargo quisiera mostrar mi preocupación también por la memoria virtual, por la memoria digital. Todos y todas las personas que acompañáis hoy, tenéis en vuestro bolsillo o en vuestro bolso una prueba de este reparo que le pongo a la memoria digital, que es vuestro teléfono móvil. Todos tenéis ahí fotografías, vídeos de vuestros amigos, de vosotros mismos, de celebraciones en las que habéis participado últimamente, que os han mandado por los programas de mensajería, y los tenemos todos en el teléfono móvil porque, bueno, es de muy fácil acceso. Eso lo podemos mostrar a cualquier amigo cuando nos cruzamos con él. Lo podemos reenviar a cualquier otro y, bueno, lo tenemos ahí almacenado en pocos sitios y con la seguridad de que va a estar ahí durante mucho tiempo. Pero yo os digo que no, que esa memoria digital tiene una fecha de caducidad. La fecha de caducidad es la misma que la de vuestro teléfono móvil. Cualquier día, por eso que se llama la obsolescencia programada, o bien porque se os derrama encima del móvil una cerveza o una taza de café,
el teléfono dejará de funcionar y ya no tiene remedio. Y todo lo que tengáis en él habrá desaparecido. Porque muy poco habréis tenido la precaución de hacer una copia de seguridad en otro soporte diferente. Todos confiamos en que eso va a durar para siempre y que por tanto no es necesario. Pero en caso de que lo hayáis hecho, de que tengáis una copia en otro soporte, da igual. También va a desaparecer, ¿eh? Porque en los últimos años estamos asistiendo a una sucesión tan rápida de soportes electrónicos que cada uno de ellos inhabilita lo anterior. Tendríamos que estar continuamente pasando de un formato a otro para tener garantías de que la memoria digital de toda nuestra historia de los últimos años pudiera permanecer. Hace unos días estuve en la biblioteca de aquí de Pozoblanco, también para un tema relacionado con el libro, y su directora, María Angélica, me estuvo enseñando algunas dependencias de la biblioteca. El fondo local, por ejemplo, donde se guardan todos los libros de autores de la comarca o de temática comarcal. Y pasamos también por otras salas en las que se guardaban, por ejemplo, vídeos, CDs, DVDs, ¿no? Y me comentaba María Angélica que eso ya no se presta, que no hay demanda de esos formatos porque la gente ya no tiene en su casa un aparato para reproducirlos, ¿no? ¿Quién tiene en su casa ya un aparato de vídeo para reproducir vídeos VHS, por ejemplo, ¿no? O un aparato de CD o un DVD. DVD a lo mejor algunos todavía, pero muy pocos, ¿no? Son formatos que en poco tiempo han desaparecido y, por tanto, los contenidos almacenados en esos formatos también. Hay sitios específicos donde se podrían recuperar, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no tenemos la precaución de ir cambiando de formato a cada uno nuevo que va apareciendo, ¿no? Acordaos, los que seáis aficionados a la informática, de los disquetes de 3,5 que se llamaban al principio, un objeto arqueológico, aunque a lo mejor solamente tiene 40 años de vida, ¿no? Luego los disquetes, los CDs, los DVDs, los pendrive, las memorias externas, la nube, que es ya el colmo de la abstracción, ¿eh? ¿Dónde está la nube? Eso escapa totalmente a nuestras manos y es de una extrema fragilidad también, porque no solamente por su intangibilidad, sino porque nada depende de nosotros, ¿eh? Sino que depende de otras personas que no sabemos ni siquiera quiénes son, ¿eh? Yo recuerdo cuando explicaba a mis alumnos, por ejemplo, la transmisión de la literatura grecolatina, de la literatura antigua, que les contaba siempre que esta transmisión había sido como una carrera de obstáculos a lo largo de la historia y que cada obstáculo había representado la pérdida de una gran cantidad de literatura o de libros con respecto a la etapa anterior. Los filólogos estiman que se conserva aproximadamente un 10% de la literatura antigua, griega y latina, que se escribió, que el resto ha desaparecido. Conocemos, por ejemplo, 7 tragedias de Esquilo, aunque según los filólogos de la época alejandrina, escribió quizás casi 80, 70 y tantas, ¿eh? Solamente conservamos una parte pequeña. ¿Por qué? Porque en los sucesivos cambios de formato se ha ido perdiendo, ¿no? El primero fue el paso de la oralidad a la escritura, ¿eh? La literatura en sus orígenes era oral. Estoy explicando esto como si la inmensa mayoría de los que estáis aquí no lo supierais de sobra, ¿no? Pero simplemente por marcar, ¿eh?, estas etapas, ¿eh?, y las consecuencias que ha tenido, ¿no? Todo lo que no se pasó de la oralidad a la escritura desapareció. En una primera etapa, con la invención del alfabeto por parte de los fenicios, vamos a remitirnos solamente a la literatura griega y latina, para no abordar otros ámbitos. Se escribió sobre el papiro, que era el primer soporte que se conoció. Después apareció el pergamino y hubo que pasar todo lo que estaba en papiro a pergamino, porque el papiro era más frágil, menos duradero que el pergamino. Y luego llegamos al obstáculo crucial que significó la pervivencia o no de la literatura antigua, que fue la invención de la imprenta, siglo XV, vamos a poner, y todo lo que no se pasó de los manuscritos a la imprenta
desapareció para siempre, ¿eh? No de golpe en un primer momento, pero sí con el paso de los tiempos, ¿no? En cambio, lo que se imprimió en algún momento ya ha permanecido para siempre, ¿no? Y el formato libro, que digamos que se inauguró con la imprenta, se ha mantenido igual, sin cambios, durante 500 años, ¿no? Hasta hoy. Desde que se inventó la escritura, por así decirlo, desde que apareció el alfabeto griego, ¿no?, hasta la época de la imprenta, en el que he contado que ha habido distintos obstáculos que la literatura tuvo que saltar, pasaron casi 2000 años, ¿eh? Desde el siglo VIII a.C. hasta 1450, vamos a poner, unos 2000 años y pico, ¿no? Ahí hubo 4 formatos diferentes, ¿no? La escritura, los papiros, el pergamino, la imprenta, en 2000 años. Sin embargo, en solamente 30 o 40, en los últimos 30 o 40, ha habido 4 o 5 formatos diferentes, cada uno de los cuales anula el anterior. Esto supone que es necesario un trabajo de cambio de soportes en la información que nadie está dispuesto a hacer, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿hemos hecho bien en confiar a la informática, al mundo digital y al mundo virtual, ser el depositario de toda la memoria de la humanidad, en realidad? Por ejemplo, Solienses, el blog Solienses, ha cumplido 20 años este año. Se creó en julio del año 2003 y en julio del año 2023 ha cumplido 20 años. Ahí está de alguna forma recogida la memoria cultural de los Pedroches durante estas 2 décadas. De forma parcial y subjetiva, dirán algunos, por supuesto, ¿eh? Pero ahí digamos que hay un lugar al que podemos acudir para consultar y para hacernos una idea de lo que ha sido la vida en los Pedroches durante estos 20 años. No solamente en el aspecto cultural, sino también social, reivindicativo y en otros ámbitos, ¿no? Sin embargo, ni siquiera yo soy dueño de esa información. Hay una empresa, la empresa Blogger, que es la que aloja esos contenidos, que cualquier día, de la noche a la mañana, puede dar en quiebra, desaparecer, y entonces todo lo que depende de ella se acabó, se perdió. O bien, un día la empresa decide que ya no le resulta rentable mantener ese formato, el de los blogs, que hoy suena ya como una cosa también antigua, ¿eh?, frente a las redes sociales, que son mucho más dinámicas y modernas, digamos, ¿no? Hablamos de modernez refiriéndonos a cosas que apenas tienen un par de décadas, ¿no?, que ya las vemos como antiguas y pasadas de moda. En ese caso, todo Solienses desaparecería y toda la información que hay ahí de fotografías, de comentarios, de documentos, de vídeos, desaparecería. Por eso este libro, que a eso es a lo que vamos con toda esta historia, es un intento por recuperar una parte de la memoria cultural de los Pedroches que está ahí en el blog Solienses, pero que no sabemos por cuánto tiempo. Y que parece que si lo tenemos en un formato físico, accesible, le concedemos más perdurabilidad que si lo tenemos simplemente en el mundo digital. No es que yo quiera, como decía Unamuno, exiliarme a la memoria y vivir de recuerdos, ¿eh? No. Yo soy un gran defensor de todo el mundo informático, como sabéis, y como medio de comunicación los avances que se han producido son tremendos, ¿eh? Pero tenemos que plantearnos esta cuestión, ¿eh? Hasta qué punto nuestra memoria, tanto la colectiva como la personal, está segura, ¿eh? Ahí. Cualquier día un camión arranca un cable y nos quedamos todos incomunicados totalmente, ¿no? Y toda la información que tenemos ahí en cualquier momento pudiera desaparecer. Por eso este libro, ¿eh?, para mantener la memoria, ¿eh?, la memoria frente al olvido, ¿eh? Este libro no es solo un libro, lo he escrito por ahí en alguna ocasión, ¿eh?, sino que quiere ser también un proyecto de concienciación en torno a la necesidad que tenemos de proteger el patrimonio histórico, artístico y monumental. No solo de los Pedroches, ¿eh?, sino en general, pero particularmente de los Pedroches, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿eh? Hablábamos hace un momento de que este sentimiento de la necesidad que hay de defender el patrimonio histórico en realidad
es un sentimiento reciente, que hasta hace pocas décadas no existía tal como hoy lo conocemos. Hoy nos parece hasta cierto punto imposible que se pudiera destruir un monumento de relevancia artística o histórica o monumental. Pero hasta hace varias décadas, hasta hace pocas décadas incluso, sí que era posible. Yo, también volviendo a los recuerdos, cuando estudiaba en la facultad, in illo tempore, teníamos una asignatura que era arte y arqueología griega y romana, y a mí siempre me sorprendía cómo era posible que monumentos de una entidad tan grandiosa como son los monumentos romanos, que conocemos por todo el mundo, y griegos, cómo era posible que durante siglos muchos de esos monumentos hubieran estado desaparecidos. Y incluso los habitantes del lugar donde estaban no tuvieran conciencia de que allí bajo sus pies existía esa grandiosidad, ¿no? Todos conoceréis seguramente el Teatro Romano de Mérida, que lo tenemos aquí a un paso, al que vamos todos los veranos a su festival de teatro a ver las representaciones de los autores griegos y latinos, unas veces en versiones modernas, otras veces en versiones antiguas, y vemos que se trata de un edificio monumental, ¿no? Y sin embargo, ese teatro estuvo oculto, enterrado, hasta principios del siglo XX. Había allí unos picachos que sobresalían, a los que llamaban los habitantes de Mérida las 7 sillas, pero hasta 1910, que el arquitecto José Ramón Mélida empezó las excavaciones, aquello estaba enterrado, y la gente no recordaba que allí tenían ese edificio tan majestuoso, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que se pierda generacionalmente la conciencia de que esos edificios han existido, ¿no? He leído hace poco también sobre el Machu Picchu, que quizás algunos de vosotros hayáis visitado, ¿no? Que también, siendo una ciudad tan grandiosa y tan monumental, estuvo perdida para la humanidad durante siglos incluso, ¿no? Allí, en aquel caso, no fue enterrada, pero sí sucumbió bajo la vegetación, ¿no? Y se perdió la noticia de que aquella ciudad existía, ¿no? También hasta que a finales del siglo XIX y comienzos del XX volvió a recuperarse gracias a los exploradores o a empresas mineras que trabajaron por allí, volvió a recuperarse su conocimiento para la humanidad. Uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el olvido tan lleno de memoria que decía Benedetti se pueda imponer de esa manera tan brusca y tan brutal, ¿eh? Y sin embargo, componiendo este libro, hemos descubierto que eso ocurre cotidianamente, diariamente, ¿eh? Ahora después, brevemente, me voy a referir a algunos de los contenidos que tiene el libro, por ejemplo, el de las ermitas, que es uno de los capítulos. Os voy a decir el increíble número de ermitas que han desaparecido de los Pedroches en los últimos 2 siglos, que básicamente el marco cronológico al que se refiere este libro, ¿no? A los monumentos desaparecidos durante los siglos XIX y XX, ¿no? Aunque hay alguna referencia a otros también, ¿no? Pero a la hora de investigar o de buscar testimonios orales sobre algunas ermitas que habían desaparecido, aun habiéndose mantenido hasta mediados del siglo XX, es decir, que aún hay personas que viven, que las conocieron levantadas, ¿no? Sin embargo, al acudir a ellas, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la gente no se acordaba realmente ni de cómo cómo habían sido estas ermitas ya desaparecidas, ni siquiera dónde estaban exactamente. Personas que habían estado en su interior en algún momento, que sabían con toda seguridad que esas ermitas existían, pero ya les costaba recordar cómo eran y dónde estaban exactamente. No es tan raro, ¿eh? A nosotros mismos, en cuanto se produce un cambio en nuestro propio pueblo, se derriba una casa y se construye otra en su lugar, cuando pasan meses, diría, años, ya nos cuesta recordar cómo era exactamente lo que había allí. Perdemos rápidamente la memoria. ¿Por qué han desaparecido estos monumentos? Todos podemos pensar en grandes catástrofes, ¿no? En guerras, en incendios, el terremoto de Lisboa. Dice José Luis, que anda por ahí, que todos los monumentos de los Pedroches se vieron afectados por el terremoto de Lisboa, pero ninguno realmente
sucumbió a él, sino que después se hicieron reparaciones y todos volvieron a su vida. Pues tenemos que concluir que la inmensa mayoría de los monumentos, aquí en el libro se habla o se hace referencia a unos 50, que han desaparecido, no han sido por estos motivos, por grandes catástrofes ni por guerra, sino por la acción del hombre, por el paso del tiempo muchas veces y por la acción del hombre, por la acción contraria, por tomar decisiones erróneas, por legislación incorrecta que los perjudicó, y muchas otras veces por desidia o por buscar otro horizonte que no fuera el propio de la conservación del edificio. Entrando ya propiamente en el contenido del libro, está dividido, algunos ya lo habéis visto, en 7 partes, de alguna forma por clasificar de alguna manera los distintos monumentos a los que voy a hacer referencia. Tengo que aclarar primero que no se trata de un libro con voluntad exhaustiva, es decir, la intención no ha sido recoger todos los monumentos desaparecidos, sino, digamos, ser un pequeño muestrario, ¿no? Está abierto, el campo de estudio está abierto para los muchos investigadores que están aquí en esta sala esta tarde puedan continuar, ¿no? Yo me he centrado fundamentalmente, ya digo, cronológicamente en los 2 últimos siglos y también preferentemente en aquellos monumentos de los que había testimonio gráfico, es decir, fotográfico, ¿no? Con la intención de poder componer, digamos, un libro con imágenes, ¿no? De los que no hay testimonio gráfico, preferí en este momento no centrarme en ellos, ¿eh? Aunque se alude a ermitas que han desaparecido de distintos pueblos y que pueden ser objeto de una investigación histórica en el futuro, ¿no? Bueno, el primer apartado del libro son los conventos. Parece mentira que en los 2 últimos siglos hayan desaparecido de los Pedroches 5 conventos. Especialmente quiero referirme a este, que es el convento de San Diego de Alcalá de Hinojosa del Duque. De cada sección, digamos, he seleccionado un monumento para comentar aquí algo sobre él, ¿eh? El resto lo veis en el libro, ¿eh? Pero también se habla en el libro del convento de Nuestra Señora del Socorro, de Pedroche, que es el actual cementerio. Es decir, el Ayuntamiento de Pedroche, en un determinado momento, consideró que aquel era el mejor lugar para instalar, para construir el cementerio, que por ley se tenían que construir ya fuera de las ciudades, ¿eh? Y se derribó lo que quedaba de un convento que había sido fundado en el siglo XVI con la colaboración del gran capitán, y solo queda de él un arco y algunos escudos cuyas fotografías aparecen en el libro, ¿eh? También me refiero al convento de San Alberto en el Viso, que albergó las reuniones de los concejos de las villas del condado de Santa Eufemia. El convento de San Juan de la Penitencia, uno de los más modestos, cuyos restos se conservan en un establo, que no sé si quizás sería necesario algún tipo de protección para estos restos que ahora mismo están, pues no sé hasta qué punto protegidos, pertenecen a una propiedad privada, me parece, pero quizás sería conveniente estudiar algún tipo de protección para ellos, ¿no? Y el convento de San Francisco, de los 5 mártires de Marruecos, de Belalcázar, que es uno de los casos más flagrantes de abandono que tenemos actualmente en la comarca, porque mientras que estos otros conventos a los que me he referido ya han llegado a nosotros en ruinas o desaparecidos totalmente, víctimas de las exclaustraciones y de las desamortizaciones del siglo XIX, sin embargo, el convento de San Francisco de Belalcázar está todavía ahí. Bueno, está la iglesia, ¿eh? El convento ha desaparecido, pero la iglesia se mantiene. Pero no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Feliciano, que está por ahí, seguramente que está luchando por ello también, pero vemos que pasan las décadas, los medios siglos ya que tenemos de vida algunos, y todo continúa igual, ¿eh? No ha cambiado, ¿eh? Cualquier día, ahí aparecen fotografías en el libro también, el tejado pues acabará derrumbándose, y en los pueblos sabemos muy bien que cuando el tejado se cae, todo lo demás viene detrás sin problema. Bueno, este es el convento de San Diego de Alcalá,
en el que quería detenerme un momento, porque la entrada que hay en Soliense sobre este convento es una de las más visitadas de todo el blog y una de las que más comentarios recibe, tanto en el propio blog como a veces personalmente personas que me comunican a mí. Y se trata fundamentalmente de personas que estudiaron en este convento y que a veces acuden de nuevo a Hinojosa a visitarlo y se encuentran con la sorpresa increíble para ellos de que ya no existe, de que se derribó y que en su lugar hay construidos, ahora lo veremos, unos bloques de pisos. Este es un convento, además, que ha tenido una historia una carrera de obstáculos también, como decíamos antes de la transmisión de la literatura. Fue una fundación franciscana del siglo XVI, corrió la misma suerte que los demás conventos durante el siglo XIX, que por tener pocos frailes, pues se ordenó su exclaustración, luego se desamortizó, se vendieron, etc., ¿no? Pero a finales del siglo XIX, por iniciativa de un presbítero de la localidad, Francisco de Paula Romero Boyoquí, pues se reconstruyó a cargo de la orden carmelitana, de los carmelitas, y se convirtió en un centro de educación, de enseñanza secundaria y también en un seminario de la provincia de la Bética con gran importancia, con gran repercusión en toda Andalucía, ¿no? De hecho, de ahí viene lo de las muchas visitas que tiene esta entrada, porque muchas personas, quizás aquí entre el público haya también algunas, que estudiaron ahí y cuando acuden a recordar sus años de estudiante o de juventud a Hinojosa y ver el convento en el que estudiaron, que tenía 2 claustros impresionantes. Aquí se ve un poco, en esta fotografía, la torre, que ya no existe tampoco, y esas 2 fachadas que se ven son las de los 2 claustros que la entrada, digamos, ¿no?, que daban a la calle, ¿eh? Esta fotografía, aprovecho para dar las gracias a María Dolores, que está aquí también con nosotros, que me la proporcionó. Pero, sin embargo, hoy, si acudimos a Hinojosa, lo que encontramos es esto. Ni siquiera la misma iglesia, que se reconstruyó después de la Guerra Civil, y donde estaban los claustros, lo que hay ahora son unos bloques de pisos, ¿no? Tenemos esta fotografía impresionante. Supongo que se ve lo mismo, sí. Esta fotografía era impresionante del monumento, donde vemos la iglesia a la izquierda, los 2 claustros a la derecha. Detrás se ve la ermita de San Sebastián, para quien conozca Hinojosa. Y todo eso, absolutamente todo, fue arrasado, ¿no?, fue derribado, ¿no?, salvo la iglesia, que todavía se mantiene, ¿no? Hubo durante Pero claro, ¿esto cuándo ocurrió? ¿En el siglo XVI? ¿En el siglo XIX? No. En los años 70 del siglo XX. Es decir, ayer, ¿no? ¿Cómo es posible que un monumento de estas características tan impresionantes se derribara en los años 70 del siglo XX? Es decir, hace nada, ¿no? Da pena, porque ya que había llegado hasta aquí, solo le hubieran hecho falta una década más, unos años más, para que la conciencia que hemos desarrollado finalmente de protección del patrimonio histórico le hubiera alcanzado, hubiera sido posible su derribo, ¿eh? Pero no llegamos a tiempo, ¿no? Y ese monumento ya no lo podemos disfrutar. Bueno, el segundo capítulo es de iglesias y ermitas. Os he dicho antes que os iba a decir cuántas ermitas han desaparecido en los 2 últimos siglos en los Pedroches. No es un estudio exhaustivo tampoco, ¿eh? Es decir, no me he puesto a investigar en los archivos ermitas que existían y que no. Solo de las que yo he tenido noticia, ¿eh?, a través de bibliografía existente, porque el libro Patrimonio Perdido de los Pedroches básicamente es un libro de síntesis, ¿sí?, no un libro propiamente de investigación personal. Hay investigación propia, pero básicamente me he basado en lo que otros investigadores habían elaborado previamente. Y yo he realizado la labor de recopilación, ¿eh? Bueno, pues al menos 24 ermitas han desaparecido de la comarca de los Pedroches durante los 2 últimos siglos. 24. Una barbaridad. 3 en Torrecampo, 3 en Pedroche, 4 en El Viso, aunque las del Viso algunas fueron reconstruidas después, 2 en Villanueva de Córdoba, 1 en Alcaracejo, 6 en Santa Eufemia, 5 en Belalcázar. 24 ermitas en un estudio, ya digo, que no es exhaustivo, ¿eh? Es lo que he visto así consultando la bibliografía existente, ¿eh? Una barbaridad. De todas ellas hay noticias en el libro, pero quisiera detenerme en esta, que es la parroquia de San Andrés de Alcaracejos.
sobre todo porque esta fotografía creo que es la primera vez que se publica. Es una fotografía procedente del archivo de la Diputación de Córdoba y recoge la fachada de la iglesia de San Andrés, que está desaparecida, fue derribada durante la guerra. Como sabía, el Caracejo quedó en pleno frente de guerra y sufrió muchísimos bombardeos y todo su patrimonio monumental fue destruido, y entre ellos la iglesia. Pero milagrosamente, no sé muy bien por qué, alguien hizo una fotografía de la puerta de la iglesia todavía instalada en la propia iglesia, ¿no? Y creo que no se ha publicado hasta este momento, que es la primera vez que aparece en un libro, porque la fachada sí la conocemos. Es esta, que alguien, cuando se reedificó la iglesia, tuvo el buen acuerdo de conservarla en el interior, ¿no? Está ahí, la foto ha salido con un ventilador porque era verano y era necesario para las personas que iban a los cumplimientos de su rito religioso, pero la portada la conocemos, pero instalada en su lugar original, creo que es la primera vez que publicamos esta fotografía, que pertenece al archivo de la Diputación de Córdoba, ¿no? Por desgracia, pues toda la iglesia fue destruida durante los bombardeos, y la iglesia de San Andrés, que se conserva en la actualidad, es una construcción posterior, del siglo XX, ya, de mediados del siglo XX. Que fue obra de la Sociedad de Regiones Devastadas, esta que reconstruía las zonas que habían sido especialmente castigadas durante la guerra. Bueno, estas son otras imágenes de la iglesia de San Andrés también, más conocidas porque aparecen en otras publicaciones. La que aparece en el margen, en la esquina inferior derecha, ¿sí?, son restos de columnas de la iglesia original que se conservan en el exterior. Creo que no es el sitio más idóneo para conservarlas, pero bueno, por lo menos allí están, Son restos también de lo que existió en esa iglesia. La tercera parte la he dedicado a castillos. A ver, los castillos, los tres a los que me refiero, ya nos han llegado así, como este, que es el castillo de Bioque. Un investigador, Rafael Castejón, echa la culpa de la destrucción de todos estos castillos a los reyes católicos. Juan Bautista, que está aquí también, voy nombrando así a unos y a otros según va saliendo, que ha estudiado también las fortalezas antiguas y la Edad Media de la comarca. Nos dirá hasta qué punto, y sabemos que el castillo de Pedroche alguna intervención tuvieron. Dice que los reyes católicos son los grandes destructores de castillos, ¿no?, en toda España, ¿no? Me refiero en el libro al castillo de Miramontes, de Santa Eufemia, al que conocemos como castillo de Santa Eufemia, al de Bioque, que también está en Santa Eufemia, en el término municipal, y al de Almogávar, que está en Torrecampo, ¿no? Quizá este es el más desconocido de todos, el de Bioque, porque está en un lugar más alejado de la comarca, está ya casi en Castilla-La Mancha, y sin embargo se conservan algunos restos, como por ejemplo este torreón, o restos de este torreón, que, nos hacen añorar cómo serían estos castillos en su época. Todos ellos son fortalezas que pertenecen a la línea defensiva de la frontera hispano-árabe en su momento, y lo recojo en el libro porque podemos decir que desde su destrucción, hace 500 años, vamos así para redondear, no ha habido en ninguno de ellos ninguna intervención de restauración digna de tal nombre, Es decir, son castillos que están abandonados totalmente a su suerte, que cualquiera que visite las ruinas de ellos ve como las piedras van rodando ladera abajo continuamente, que cada año que vas a visitarlos hay algo nuevo que se ha caído, que se ha derrumbado, que uno se pregunta incluso a veces, en el de Miramontes, por ejemplo, cómo es posible que se mantengan todavía algunas estructuras en pie, porque no se hace nada absolutamente por conservarlas, sino que están ahí, abandonados a su suerte. La maleza se va haciendo dueño de ellos y los animales pues construyen ahí sus guaridas. Bueno, otro apartado sería el de arquitectura civil. Aquí he recogido monumentos diversos como la Casa Grande de Corpus Barga en Belalcázar. Me refiero específicamente al Torreón Neomudéjar, que se derrumbó hace poco. Tan hace poco que la noticia de su derrumbamiento ya aparece en Solienses, O sea que
es de hace menos de 20 años que se derribó ese torreón. En el libro viene una fotografía también muy bonita procedente del archivo de la Diputación de Córdoba. Me refiero al Palacio Condal de Torrefranca, a las portadas de la villa de Hinojosa del Duque, que debieron de ser también una preciosidad de estilo plateresco, según nos cuenta el padre Juan Ruiz, del siglo XVI, que desaparecieron también, creo que a principios del siglo XX, no recuerdo ahora si a finales del XIX o principios del XX. Y bueno, esta fuente, que ya que estamos en Pozoblanco, es una fuente que existió en la calle Real. Fue construida a finales del siglo XVIII y se eliminó, podemos utilizar esta palabra, se eliminó en 1923, por diversas razones, porque parece ser que el manantial del que se surtía perdió potencia, se habían construido algunos edificios que habían cortado su uso, y también porque seguramente había dejado de tener funcionalidad para el objeto al que iba destinado, que era que las caballerías, que los caballos, que los animales que venían sus dueños, lógicamente, venían a alojarse en algunas posadas que había por los alrededores, pues ya habían empezado a surgir los vehículos, etcétera, y ya no era necesario, ¿no? La fuente se sustituyó por otra más pequeña en un primer momento, pero después también se eliminó esa segunda fuente, ¿no? El siguiente apartado el siguiente apartado es el de arquitectura industrial. Ahora veo que se me ha olvidado poner una imagen de él, Bueno, ahí hablo de las fábricas de harinas, que es de la primera arquitectura industrial de la comarca, dado el carácter agrario de nuestra zona. Me refiero a la fábrica de los Muñoces, que todas las personas de Pozoblanco se acordarán o tendrán memoria de ella. Hablo brevemente, lógicamente, de la arquitectura del ferrocarril, toda la arquitectura del ferrocarril que ha desaparecido, estaciones, puentes. Algunas permanecen, pero la mayoría ya no podemos disfrutar de ella. Y de la arquitectura minera, simplemente la digo, no con afán de exhaustividad ni de hacer un censo definitivo. Mucha de la arquitectura minera está todavía en pie. Los castilletes, tanto metálicos como de mampostería, las chimeneas, la arquitectura relacionada con los pozos. Pero se trata de uno de los sectores que está en más grave riesgo de desaparición. De hecho, yo creo que todos los que somos un poco aficionados a la fotografía y a la historia, tenemos fotografiados todos esos monumentos, sabiendo que dentro de poco seguramente podemos construir otro libro específicamente dedicado a la arquitectura minera, en el que ya no estén los monumentos que hoy sí están. Dentro de la arquitectura minera me refiero específicamente a la localidad de El Soldado, que es un ejemplo de cómo un pueblo entero ha desaparecido. Que desaparezca un monumento, que desaparezca una fuente, pues nos duele, ¿no? Pero que desaparezca un pueblo entero además que tuvo más población que casi cualquiera de nuestros pueblos en la actualidad, en torno a 2.000-3.000 habitantes, ¿no? Un pueblo con escuelas, con iglesias, con casinos, con todo lo que tiene un pueblo, con mercados, los días de paga, etcétera, ¿no? Y que cuando llegó la crisis de la minería a la comarca de Los Pedroches, cuando se cerraron las minas del Soldado, que pertenecían en su última etapa a la Sociedad Minero Metalúrgica Peñarroya, pues el pueblo poco a poco se fue despoblando, y lo que es más sobresaliente, las construcciones, las viviendas, se van desintegrando día a día. Esto sí, además, que lo podemos ver casi si visitamos periódicamente el lugar, ¿no? Las casas que están construidas de adobe, muchas de ellas de madera, es decir, de materiales naturales, de alguna forma como que vuelven a reintegrarse en el paisaje. Se van deshaciendo y los adobes, los ladrillos, las cañas del tejado, las maderas, se desintegran y no hace falta llevárselas a ningún lugar. Se integran de nuevo en el paisaje, se convierten de nuevo en tierra, en polvo, en sombra, en nada. La arquitectura industrial del Soldado. Y el siguiente apartado, voy a ser un poco presuroso porque sé que Gabriel tiene otro acto después y de marcharse, pero creo que vamos bien todavía. Vale.
Vale, pues despedimos entonces al delegado de Cultura, que tiene otro acto a continuación. Muchas gracias por tu asistencia. Gracias a ti por el libro, que es una maravilla. Vale. El premio de poesía Juana Castro. Gabriel, llévatelo ya que no te ha llegado. Llévatelo, de todas formas. Venga. Bueno, este dibujito tiene su historia. De hecho, el capítulo se titula Historia de un dibujo. Hay una entrada también de Soliense. Este dibujo está realizado por Julio Caro Baroja, el eminente antropólogo, que todos o muchos lo conoceréis, que en los años, no sé si me he apuntado aquí, si en 1949 visitó Los Pedroches, dentro de su labor de investigación del patrimonio etnológico, que es a lo que él principalmente se dedicaba, y en sus cuadernos de campo, en sus cuadernos de visita de aquella época, hizo, o se han publicado posteriormente, incluye muchos dibujos de elementos de etnología de la zona, ¿no? Hay, por ejemplo, arados romanos dibujados, el ubio, los carros con todas sus partes, con el nombre de todas sus partes, y también algunos elementos de arquitectura. Por ejemplo, dibuja la fachada de una casa de Añora, que todavía se conserva, la casa de Añora, algunos elementos decorativos que también se conservan, y esta casa de Pedroche. En el libro aparece así, dibujada, firmada por Julio Caro Baroja, esta vivienda, y yo cuando vi el dibujo, bueno, una casa más de Los Pedroches, efectivamente, es algo singular, ¿no? Porque tiene, creo distinguir el arrabá gótico, pero lo que me llamó más la atención fue la chimenea, ¿no? Que no es propia de nuestros pueblos. Casualmente, por aquellas fechas, cuando yo descubrí este dibujo, Pedro de la Fuente, que está allí grabando y con los libros, había publicado una entrada en una de sus páginas con fotografías de chimeneas de Pedroche, ¿no? Algún fotógrafo de la localidad, quiero recordar que había fotografiado chimeneas singulares de la comarca y las publicó en una página de Pedro, ¿no? Y yo le escribí mandándole el dibujo, digo, mira, ¿qué chimenea hay aquí? A ver si te suena dónde está esta casa situada, ¿no? Si existe todavía en Pedroche. Y cuál fue mi sorpresa, que rápidamente me contestó enseguida diciendo que no, que por desgracia esa vivienda ya había desaparecido, pero que curiosamente había pertenecido a su familia anterior y que no teníamos ya la casa, pero teníamos una fotografía de la casa. Increíble. Ahí las he puesto una al lado de la otra. La fotografía, la casa original y el dibujo de Julio Caro Baroja, que me parece una preciosidad, las dos cosas, ¿eh? Tanto el dibujo como la fotografía. Y el hecho de que se conserve esa fotografía. Porque ¿quién hacía fotografías de viviendas en esa época, ¿no? Aunque es una preciosidad la construcción y la chimenea, ¿no? Es una curiosidad el hecho de que tengamos aquí un dibujo y una vivienda, ¿no? En el libro me refiero a otras viviendas de la arquitectura popular de la comarca, pero tampoco con afán de ser exhaustivo. Es decir, algunos me han dicho, pues habrás puesto la casa tal, que también desapareció. Bueno, pues unas sí y otras no. Es decir, un patrimonio perdido de Los Pedroches dedicado a arquitectura popular requeriría un tomo completo, ¿eh? Porque en los últimos siglos el estropicio, vamos a decirlo así, que se ha hecho en nuestros pueblos ha sido grande, ¿eh? Es decir, el progreso. No podemos censurar tampoco. Es normal que las personas quieren vivir en viviendas adaptadas a las comodidades del momento, ¿no? Y muchas veces, pues, en aras de una comodidad o de una estética diferente a la antigua, pues se sacrifica lo que había y se construyen viviendas nuevas, ¿eh? No podemos censurarlo, pero sí, al menos lamentarlo, ¿no? Que se hayan perdido muchas casas populares, muchas construcciones que hoy constituirían parte de nuestro patrimonio histórico monumental rico, de carácter etnológico también, y que sin embargo pues han desaparecido. Así que no aparecen todas las casas perdidas en este libro, algunas simplemente como muestra de lo que existió, ¿no? Bueno, ahora veo que sí tenía aquí una imagen también del patrimonio industrial, solo que estaba descolocada. Esta es la fábrica de los Muñoces, que estaba aquí en Pozo Blanco, en la ronda de los Muñoces, que no sé si
ha cambiado de nombre o sigue llamándose así. Era una fábrica de hilaturas impresionante. Conservamos este dibujo también de un folleto publicitario o de una factura de la empresa, que nos parece un edificio impresionante, ¿no? Que actualmente se conservan algunos restos, pero que nos muestran el valor artístico que, sin embargo, el edificio debió tener en su época, que tuvo la novedad, entre otras, de tener un lateral abierto a la calle como elemento de representación y de prestigio. Es decir, que la fábrica no se concibió solo como un elemento industrial, sino que quizás por primera vez los empresarios, igual que la industria pecuaria de Los Pedroches tuvo la iniciativa insólita en su momento de grabar un documental publicitario, gracias al cual hoy conocemos elementos de la comarca que de otra forma no hubiéramos podido conocer. Es decir, tenemos imágenes en movimiento de 1926, que creo que es la fecha en la que se grabó el documental. Pues también cuando se construyó esta fábrica, que fue tras el incendio que se produjo en 1923, pues se construyó también con intención publicitaria, vamos a decirlo así. Es decir, que la fábrica se vea desde el exterior, ¿eh? Y uno de los laterales tiene una reja, una verja, que permite ver un jardín interior, ¿eh? En fin, son singularidades de la arquitectura de la época, ¿no? En el libro se comentan algunos aspectos más, ¿no? Y finalmente, dedico también un pequeño capítulo a los proyectos no realizados, ¿eh? Es decir, son monumentos que se proyectaron, que existe el proyecto de obras, pero que por las razones que sea, fundamentalmente económicas en la mayoría de los casos, finalmente no se construyeron, ¿eh? Está el cementerio de Añora, que fue diseñado por Castiñeira y Bolois, un arquitecto cordobés que se tiene por introductor del lenguaje modernista en la arquitectura cordobesa. Y está esto, que es unas escuelas proyectadas para Pozoblanco en 1905, en la calle Santa Ana, donde actualmente hay también un edificio que es la sede de algunas asociaciones culturales, de Piedra y Cal, creo, de la hermandad quizás de la Virgen de Luna también. Eso, que ahora mismo es un edificio anodino, vamos a decirlo así, pudo haber sido esto, ¿eh? Un edificio que tiene unas características, por lo menos ornamentales, destacadas, ¿no? Que en cambio finalmente se optó por una construcción totalmente plana, ¿no? y sin ningún interés, ¿no? Ahí se cuenta también un poco la peripecia de este edificio, ¿no? Estos son los 7 capítulos en los que se divide el libro, ¿no? Pero concluimos ya, ¿eh? Agradeciendo la paciencia que habéis tenido por escucharme, ¿eh? El patrimonio monumental de Los Pedroches no está a salvo. Podemos concluir eso, ¿eh? Ni siquiera todavía hoy, ¿eh? Cada día hay monumentos, hay edificios que están en riesgo de desaparición. Ya hemos hablado del patrimonio minero, sobre todo. ¿Qué decir del patrimonio agrícola, agrario, las construcciones relacionadas con la ganadería antigua? Todo eso está desapareciendo día a día, lo vemos desaparecer. Yo quiero terminar con una imagen final. Aquí unos amigos que han venido de Puerto Llano reconocerán seguramente esta imagen. Este grandioso monumento, que es una chimenea de refrigeración de una empresa de energía inmensa. Veis la carretera que se ve ahí, el tamaño de los coches. Es una catedral. Esta chimenea es una catedral. Un patrimonio monumental impresionante. Puerto Llano, como sabéis, es una ciudad minera que conserva todavía algunos monumentos significativos de ese pasado minero que tuvo y que tiene también algunas muestras muy representativas de esa arquitectura. Bueno, pues este monumento tan impresionante, tan descomunal, tan bello, tan hermoso, ya no existe tampoco. Hace unos años, como estas demoliciones que vemos en las películas, que en segundos, 3 segundos exactamente, tardó en derribarse, se puso una carga de explosivos y cayó en 3 segundos, ¿eh? Es un monumento privado, pertenecía a una empresa, la empresa tenía otros objetivos y consideró que no era necesario mantener no solo esta chimenea, sino otra que había también en otro lugar, ¿no? Lo traigo, aunque no sea de Los Pedroches, para
para un poco concluir que aunque creemos que la conciencia en torno al patrimonio monumental ya está asentada, no es así, ¿eh? Cada día desaparecen monumentos, incluso tan impresionantes, tan enormes como este, ¿eh? Y tenemos que luchar para que esto no ocurra, ¿eh? Para que el olvido no acabe imponiéndose, ¿eh? Sino que permanezca la memoria. El olvido, siempre me gusta recitar estos versos de Borges que lo niegan, ¿eh? Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Muchas gracias por vuestra atención.